Hola seres, bienvenidos a Ver Adentro, el podcast donde charlamos acerca del inconsciente, la naturaleza de tus impulsos y la dinámica social que esto conlleva. Quédate conmigo, Ana Karen Díaz Infante, para charlar el día de hoy. Hola personas, ¿cómo están? Bueno, seres, bienvenidos a Ver Adentro con Ana Karen Díaz Infante. En esta dimensión auditiva, virtual. El día de hoy no traigo ningún invitado. El día de hoy soy yo solita aquí con ustedes platicando. Pero traigo un tema que la verdad a mí me encanta, siempre me ha interesado mucho y es un tema del cual nunca acabas de conocer y es acerca de por qué enferma nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos habla a través de enfermedades, de síntomas y todo este tipo de sensaciones corporales. Pero primero tenemos que entender que, pues bueno, estamos en esta conciencia dual, ¿no? Donde hay cuerpo y mente. Y partimos de esta conciencia dual porque pues así es como podemos experimentar el mundo. Experimentamos el mundo a través de pues el bien y el mal. No sabríamos que existe la luz si no existiera la oscuridad. No sabríamos que existe la vida si no existiera la muerte. Pero el rollo es que nosotros lo vemos como que es uno o es otro, no que sean complementos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema porque nos casamos con un lado. Entonces, yo solo quiero estar de la parte luminosa, o yo solo quiero estar de la parte oscura, o yo solo soy mente, o yo solo soy cuerpo. Y esto es una forma de vivir y de observar el mundo donde nos tenemos que dar cuenta que no son opuestos y que son complementos. Y que uno no existe sin el otro y que gracias a que hay dualidad, yo puedo experimentar, sentir, vivir, expresar, ¿no? Entonces todo está unido y está interrelacionado. Y es momento de darnos cuenta de esto no de manera abstracta, ¿no? Esto se dice desde Lao Tse en el Tao, hace 4,000 años, y después Buda hace 2,000 años. Y pues es una forma de entender y de vivir. Es una forma de ver que el mundo está, y la ciencia lo está diciendo actualmente, ¿no? Nos tardamos un montón para creer en todas estas filosofías y espiritualidades orientales tan sabias, y pues nos damos cuenta ahora con la física cuántica y con toda la ciencia que está avanzando increíblemente, que es real, que todo está interconectado y que no existe un ente separado, todo está interrelacionado y todo se comunica. Y entonces, pues, lo que tenemos que empezar a entender es cómo es que esto se comunica, cómo es que yo soy parte de un todo. Y nacemos de esta conciencia dual, donde, pues, el niño, decía Ken Wilber, hace como ciertos estudios del estadio de la conciencia, ¿no? Y el niño lo que hace es que nacemos y tenemos como una visión súper ególatra, de que sí, mamá, dame todo. Entonces el niño no entiende que es un ser separado del mundo durante el primer año. Y ese primer año se empieza a separar, ese primer año empieza a decir, yo soy un ente separado de mi mamá, yo soy un ser humano separado a todo esto. En ese primer año, pero antes de eso está integrado con todo y siente que el pecho de su mamá simplemente es como una extensión de él mismo, dándose alimento y sintiendo magia y es todopoderoso y omnipotente. Y vamos partiendo de estas conciencias más egocéntricas, más míticas y mágicas hacia la era de la razón. Y de ahí se supone que el brinco es dar hacia el centauro, que es la integración del cuerpo y la mente, ¿no? ¿Qué es el centauro? Pues es justamente eso, es un animal con cabeza humana. Entonces, y ya de ahí vamos a los estadios transpersonales, según Ken Wilber. ¿Por qué hago toda esta introducción acerca como de la unidad y la interrelación entre todo? Porque hay que entender que nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. No podemos simplemente pensar, es mi mente la que está pensando esto, o es mi cuerpo el que está sintiendo. Lo que voy a decir hoy y lo que les voy a compartir, úsenlo como herramienta. No estoy yendo en contra de la ciencia ni de la medicina. Hay ciertos medicamentos que sí estoy en contra de ellos, pero hay ciertos otros medicamentos que digo, si te duele la cabeza, no te voy a decir, no te tomes una aspirina, no, porque pues si existen ya pastillas que te ayudan a alivianar el dolor, pues está bueno, pero no hay que dormirnos con esas pastillas, porque eso es lo que solemos hacer, no buscamos realmente el porqué y no lo usamos solo como, me voy a tomar esta pastilla, pero voy a indagar qué es lo que realmente de raíz me está pasando y me está provocando esta enfermedad. ¿No? Y normalmente pues nos dormimos, nos encanta dormirnos con todo tipo de pastillas, de antibióticos y simplemente adormecer el cuerpo cuando existe algún malestar.
no sabemos observar la incomodidad. Incluso yo lo veo, por ejemplo, en yoga. Estamos en posiciones incómodas y a las personas nos cuesta muchísimo estar en posiciones incómodas. Sí, podrías decir de que, ay, pues es un malestar físico, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a estar incómodo en este malestar físico? Pero es justo eso, es cómo es mi actitud frente a la incomodidad. Y es por qué huyo tan rápidamente de la incomodidad. Solo buscamos situaciones placenteras y cosas que me causen placer. Entonces caemos en toda esta, aparte, si entramos a la era actual, pues caemos en toda esta era inmediata de placer, que necesitamos ya sí o sí tener placer. O sea, no, ¿cómo que me voy a aventar un proceso de 8 semanas conociéndome? No, a mí dame una pastilla de un día, yo ya quiero saber qué onda que traigo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primeritito que tenemos que entender cuando hablamos del cuerpo es que no todo está universalmente dictado. Por ejemplo, yo sí voy a dar ciertos ejemplos al final de qué es lo que nos están hablando ciertas enfermedades o ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, diabetes, migrañas, dolor de garganta, la parte derecha, la parte izquierda. Vamos a hablar acerca de qué parte psicológica puede estar afectando esto, pero todas las causas son únicas. Tenemos que entender esto, porque realmente está como a grande escala, pero las causas que motivan que aparezca un síntoma en tu cuerpo, pues responden a múltiples factores, no hay como un factor en específico. Y lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación. El cuerpo está conectado con el inconsciente. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos aquí en el podcast y en toda esta plataforma que tenemos la parte consciente e inconsciente? Si lo podemos dividir en simple esquema mental, ¿no? Pero la psique tiene mucho más que eso. Pero bueno, sabemos que tenemos como un 97% dictado por el inconsciente. Hay personas que dicen que es un 3%, un 5%, un 7%, lo que es consciente. Pero lo que sabemos realmente es que, pues cuando estamos conscientes, es un mínimo porcentaje, un mínimo, ni siquiera un 1% en nuestro día. Estamos completamente en automático. Lo que sabemos acerca de la conciencia es aquello que se despierta ante lo desconocido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo no sé qué hacer, si yo me sé una pieza de piano, pues la toco automático y ya está. Y eso está en mis programas inconscientes. Donde se activa mi conciencia es donde, por ejemplo, si yo me equivoco en alguna tocada, ahí se prende mi conciencia y va a ser como alerta. O sea, ya no me sé esto, no lo identifico. Entonces, ¿qué hago? Repito y repito y repito hasta que entra a mi parte automática y ya la puedo programar, ¿no? Entonces ya está programada y ya lo hago sin pensar. Pero cuando no sé exactamente qué estoy haciendo es cuando se activa mi conciencia para estar alerta y estar completamente presente en la situación. Y estar presente es habitar el cuerpo, porque nuestra mente se va al pasado y se va al futuro. Y lo único que realmente tienes ahorita, aquí, donde sea que vayas, si vas en el coche, si estás en la cocina, si estás sentado, lo que tienes que te está trayendo al presente es tu cuerpo, la sensación de tu cuerpo. ¿Qué sientes en tu cara? ¿Qué sientes en tu panza? ¿Qué sientes en tus piernas? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Cómo te está hablando tu cuerpo? ¿No? Entonces, este cuerpo está conectado con el cerebro emocional que está en el inconsciente. Es una parte que se le llama límbico, el cerebro límbico. Nuestro cerebro está así, si lo podemos dividir en 3, tiene muchísimas partes, ¿no? Pero si lo podemos dividir en 3, es la parte de hasta arriba y como todo el caparazón, que se llama neocórtex, que es lo que nos ayuda como a procesar información, planificar, observar, memoria, lenguaje, etc. Después está el cerebro reptiliano, que es lo de más abajito, y después está el cerebro límbico, que el cerebro límbico es una reacción mucho más instintiva, es lo que nos conecta como a nuestro animal interno, ¿no? Y esta reacción instintiva, ahorita van a ver a dónde voy de expresar todo, de enseñar todo esto del cerebro. Porque si entendemos que el cerebro límbico, esta mayor parte inconsciente, es el que se conecta directamente con el cuerpo y es el que contiene las huellas y emociones ancestrales que traemos, ¿no? Entonces, mi cerebro emocional es atemporal, o sea, no hay tiempo en este cerebro. Y lo que pasa en mis primeros 7 años, yo estoy en ondas alfa y delta. Estas que son como un estado de hipnosis. Y en este estado de hipnosis, lo que sea que yo escuche, vea y acontezca en estos primeros 7 años son como mandatos. Entonces, mi inconsciente no es como la parte consciente que yo digo, esto está bien y esto está mal.
sino para mi inconsciente no hay nada ni bien ni mal. Simplemente es experiencia, es energía y la usa, la canaliza. Pero hay ciertas experiencias que le pueden generar, se podría decir como fulcros o huellas, que son heridas, y que si yo vuelvo a platicar, no sé si les ha pasado, pero piensen en una situación que les ha dolido muchísimo y que cuando la vuelven a platicar a detalle, empiezan a llorar o vuelven a vivir el enojo, la traición, la emoción evoca en el cuerpo. Y es porque para ese cerebro emocional no hay edad, no hay tiempo, ¿no? Entonces, si yo no he sanado y si no, yo no he llegado como a esa parte tan íntima de mi cerebro, no hay tiempo. Lo vuelvo a vivir en este momento y en este momento lo vuelvo a sentir. Entonces, este cerebro inconsciente, nuestra parte consciente está creada por todas estas creencias y pensamientos que se nos inculcaron en los primeros años de vida, ¿sale? En estos primeros años de vida que les digo que estamos como en un estado de hipnosis absorbiendo todo, que seguramente la mayoría de ustedes ya saben un poquito acerca de eso, pues es lo que nos manda constantemente a qué hacer. Nuestro inconsciente, en cambio, está buscando repetir esas situaciones en las que fui expuesto y herido para sanarlas, porque ya no quiere tener ahí dentro esa energía que no puede canalizar. Entonces, ¿qué pasa con esta energía cuando está ahí adentro y no es expresada, no es canalizada? Pues hay dos formas. Una es que se vaya hacia el cerebro neocórtex y de ahí nosotros lo proyectamos. Entonces es cuando yo empiezo a tener como un montón de problemáticas en el trabajo, en mi familia, en distintos lados. Yo empiezo a proyectar afuera y empiezo a ver en los otros lo que no quiero aceptar en mí, ¿no? O se va al cerebro límbico, que es el intestino, y el intestino, cuando nosotros vamos a nacer, estamos formándonos apenas, está el feto, el cerebro y el intestino están hechos bajo el mismo tejido. Se van separando cuando vamos desarrollándonos, pero están hechos bajo el mismo tejido. Entonces, todo este tejido neuronal está ahí, interconectado. Pero el cerebro límbico, que son los intestinos delgado y grueso, son mucho más emocionales y estos son los que somatizan al cuerpo, la emoción. Hoy no me quiero meter tanto como en creencias limitantes, ni creencias, ni pensamientos, etcétera. Eso ya lo hemos abarcado mucho más en otros podcasts. Hoy lo que quiero entender un poquito es, ok, entonces, ya estamos entendiendo que tenemos la parte consciente e inconsciente. La parte consciente es todo este desarrollo, que yo creo que soy, pero que dentro de mí tengo en la parte inconsciente programas que me dictan cómo actuar. En estos primeros años yo formo un montón de heridas, tanto herida de rechazo porque quizá no fui visto, todos queremos ser vistos. Lo peor que nos pueden hacer es como no ser vistos, la ley del hielo, ¿no? Preferimos que nos odien o que hablen mal de nosotros a que les demos igual a las personas, que no seamos vistos. Entonces está también la herida de abandono, que es una herida que me hace sentir súper inseguro y me hace sentir que no merezco, que no valgo y necesito constantemente estar sintiendo que yo puedo tener a las personas en mi poder o que si no, estas me van a abandonar. Y lo que tendemos a hacer ahí es, bueno, entonces yo las abandono. Pero, bueno, el rollo es que mi amígdala, que está en la parte del cerebro límbico, procesa y reacciona a las emociones más básicas e instintivas. Pero son estas reacciones emocionales básicas. Y mi amígdala, lo que más enferma el cuerpo es el estrés, la hormona el cortisol. Lo que más, realmente, porque ahí les va lo que hace el estrés. El estrés llega a la amígdala y la hincha de entrada. Cuando la hincha, se pone en un estado de alerta huida, que es el famoso ataque de pánico, ¿no? O estado de ansiedad, donde yo constantemente estoy pensando y estoy ansiosa al respecto. Entonces, si mi amígdala está hinchada, me prohíbe pensar, dice, ok, estado de alerta, está en alerta, huida, ataque o pelea. Obviamente quiere sobrevivir. Dicen, ¿cómo me estás pidiendo ahorita que yo piense, planifique, recuerde información, tenga atención con claridad cuando mi vida está en peligro? Porque eso es lo que la amígdala está entendiendo cuando hay estrés. Eso por una parte. Después, el estrés, el cortisol llega directo a las células y las hincha, las intoxica. Entonces mis células empiezan a intoxicar. Y después, aparte, cuando nosotros estamos malos, ¿cuál es de los primeros síntomas que sentimos en el cuerpo? Hinchazón. Puede ser desde hinchazón en las piernas, lo más regular es hinchazón en el abdomen.
en la panza, nos sentimos inflamados cuando algo nos cae mal. Entonces, cuando está la sensación de hinchadez, es el primer síntoma, es la primera alerta de decir algo no anda bien en el cuerpo y algo no lo andamos procesando muy bien. Y eso tiene que ver mucho con el estrés, porque el estrés nos prohíbe que todo nuestro cuerpo funcione armoniosamente. Se estresa, se hincha, ¿no? Entonces, esto es lo primerito. Y adivinen, ok, pensemos en el estrés. ¿De dónde viene el estrés? De los miedos. De los miedos viene el estrés. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de miedos. Y puede ser desde el miedo a perder mi trabajo. Entonces yo me estreso por ser perfecto en la chamba. Puede ser miedo a no ser querido. Entonces me estreso constantemente con peleas y discusiones en mi relación. Pueden ser muchísimos factores. Y la mayoría de las enfermedades no son estrés consciente, es un estrés inconsciente. Es un estrés que no me doy cuenta que causa. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un ejemplo de una señora que ella comentaba que estaba... Bueno, las alergias son como un tema distinto. Ahorita vamos a hablar acerca de alergias, pero también son emocionales. La señora estaba comentando que pues ella estaba muy casual platicando con su mamá por teléfono cuando de repente empezó a sentirse sumamente mareada, se le bajó el azúcar, se sintió como con falta de aire y bueno, pero ella pues estaba perfectamente bien, acababa de comer, acababa de tomar agua, estaba platicando con su mamá y entonces platicando con su esposo le dice, bueno, ¿y qué estabas platicando con tu mamá? Y le dice, estábamos platicando acerca de cómo mi papá y su hermano, o sea, el tío de esta señora, estaban en la Segunda Guerra Mundial y a ellos les tocó pasar mucha hambre, pasar mucho frío y pues una necesidad de supervivencia. Y se fijan cómo eso, su inconsciente, al estar conectado transgeneracionalmente más con su propio padre, porque nuestro inconsciente está conectado a nivel colectivo. Hay el inconsciente personal y el colectivo, ¿no? Entonces su inconsciente, al estar conectado con su propio padre, ella revivió las emociones físicas. Y aunque ella quizá entendía y decía, bueno, no me duele, qué mala onda por mi papá, o híjole, qué dolor por mi papá, pero yo entiendo que eso fue en un pasado y ya no está, el cuerpo inconsciente no lo reacciona así, ¿no? Entonces también tendemos a identificar, más bien a justificar con puras explicaciones, todo. No nos animamos y nos da muchísimo miedo tocar el sentir por sí mismo. Siempre estamos buscando justificar y explicar todo lo que nos está sucediendo. Cuando el sentir muchas veces tiene un mensaje por sí solito que no lo podemos descifrar porque ya está en nuestra cabeza queriéndole dar entendimiento a todo. Y pues eso es algo canijo que tenemos, porque aparte constantemente nos justificamos con eso. Y tenemos que parar de justificarnos y empezar a tomar mucha más responsabilidad de lo que realmente somos, ¿no? Pero bueno, el sentido simbólico de la experiencia, por ejemplo, lo que yo paso, tenemos que entender que interpreto el mundo, ¿no? Estoy diciendo tenemos que entender un montón. Bueno, me gustaría que entendiéramos que lo que yo veo en el mundo es una interpretación a partir de todo lo que yo he vivido. Entonces, esta interpretación que se forma por los primeros 7 años mis creencias y con ello yo interpreto, es subjetiva. Nadie ve el mundo de la misma forma. Todos lo estamos viendo de distinta forma y se está formando a través de mis creencias y de mis pensamientos que fueron instaurados en esos primeros 7 años, que quizá yo ya ni me acuerde de los personajes ni las historias. Y todas mis creencias irracionales, que son estas creencias que me limitan, que son estas creencias que me hacen juzgar al otro en lugar de usarlo como espejo, son estas que empiezan con debo de y tengo que, ¿no? Y nos hacen caer en culpas, en víctimas, y lo único que tenemos que hacer es responsabilizarnos. Y en lugar de usar a los otros en una relación como, a los otros en relación no me refiero solo de pareja, sino de amigos, como manera de proyectar las culpas, es decir, es que mi papá hizo no sé qué, es que mi novio, mi pareja, solo hace puro drama, es que, sino más bien preguntarnos, ¿qué me está diciendo que yo estoy en esta relación? ¿Qué estoy aprendiendo del drama de mi pareja? ¿Cuál es mi papel en esta relación? ¿No? Esa es la manera de cómo nos podemos empezar a ver como espejos y no como reflejos.
Pero bueno, regresando entonces al cortisol, está más que comprobado, la Asociación de Estados Unidos de Medicina dice que el 75% de las enfermedades son emocionales. Yo me atrevo a decir que todas, realmente. Pero bueno, dejémoslo en el 75%. Y la mayoría, si no es que todas de ellas, son causa del estrés. El estrés, por ser esta hormona de cortisol que nos hincha el cuerpo, intoxica todo. Y aparte, el estrés es causa de miedos. ¿Recuerdan? Entonces, al final de cuentas está el miedo. Hay dos fuentes de energía brutales que tenemos, que es el amor y es el miedo. Entonces, si yo estoy bajo el miedo, empiezo con todas mis creencias, con todo el estrés y empiezo a enfermar mi cuerpo. Ahora sí vamos a llegar a lo más interesante. Bruce Lipton, que es un médico, saca un libro que se llama La biología de la creencia. Y está bien interesante porque en ese libro él explica cómo es que, decía, no entiendo cómo es que el núcleo no es el cerebro de la célula, es la membrana. La membrana es como la parte externita, ¿no?, de la célula. Y sí, porque entendió a través de su estudio en la medicina que la membrana capta el ambiente y a través de captar el ambiente envía neurotransmisores al núcleo y el núcleo genera proteínas para adaptarse a ese ambiente. Nuestro cuerpo está hecho de proteínas, ¿no? Somos animales, es como si nos comemos a un ser humano, pues estás comiendo proteína, como si comes una vaca. Entonces, nuestras proteínas se adaptan al ambiente. Así es como funciona una célula y así es como funciona todo nuestro organismo, porque está lleno de todas estas células. Entonces, quiere decir que nuestras células, nuestras membranas, captan el ambiente y le envían neurotransmisores a nuestros núcleos para decirle, oye, modifica esto porque bajo este ambiente no vas a sobrevivir. Simplemente es la adaptación, ¿no? Entonces, es bien importante ver el ambiente en el que estamos viendo, porque estamos viendo que el estrés nos enferma, que las emociones bajo las que estamos rodeados nos enferman y el ambiente en el que estamos nos enferma. Entonces, esto es súper importante de ir observando, porque realmente, pues, por ejemplo, más vale, de verdad más vale, y esto pues no es un consejo, si alguien está en una situación similar, no toman este consejo por mandato, pero más vale un divorcio sano que estar toda la vida en una relación con una pareja a la cual no aguantas, porque ahí es donde te vas a enfermar. Y es muy complicado en estos momentos. Entonces, cuando tengas que hablar del otro, que sea solamente para usarlo de espejo, ¿sale? No para usarlo de culpas, para usarlo para verme a mí y entender qué onda conmigo, porque al yo ir entendiendo qué onda conmigo, puedo ir entendiendo mi cuerpo. Hay un estudio con la física cuántica y la ciencia acerca de los estados de conciencia. Hay un estado de conciencia que se llama la onda Phi. Tenemos distintas ondas, ¿no? Alfa, delta, beta, teta, gamma. Pero hay una que es como una combinación y es estado Phi. Ese estado Phi es como un estado meditativo a través del cual el ser humano entra como en un completo awareness, se le dice como una conciencia completa de estar habitando el presente. Y es un momento en el que el ser humano es como un tipo de hipnosis, por ejemplo. Se pueden hacer regresiones y recuerda perfectamente, memoriza perfectamente y es el estado en el que han logrado llevar varios casos e investigaciones de autosanación, es decir, que yo me sano a mí mismo mis propias enfermedades. La evidencia científica hoy en día demuestra a través de la ciencia de la epigenética que al cambiar nosotros nuestras creencias, vamos cambiando la expresión de nuestros genes. Es decir, tú en tus genes tienes ciertos genomas, pero eso no implica que se expresen. Pueden expresarse o no. Puedes tener algún genoma de alguna enfermedad y no se va a expresar nunca, dependiendo de los hábitos, de tus creencias, de tu contexto y de tus emociones. Entonces, pues ahí está la clave. O sea, no porque toda tu familia sea depresiva, no porque a toda tu familia le haya dado cáncer, significa que a ti te va a pasar lo mismo, ¿no? Sino significa que pues más bien tendrías que tener muchísima más alerta y cuidado en tus creencias, porque sí tienes mucha más predisposición y en la manera en que estás generando tus hábitos y tu contexto. Entonces, bueno, voy a empezar a decir como algunos ejemplos de... Primero quisiera dar un ejemplo
de una creencia limitante, cómo nos enferma, y luego ya les voy a hablar exactamente del cuerpo, qué nos está hablando como cada parte y cómo lo podemos ir ejemplificando esto ya, aterrizándolo más, porque igual a veces se queda muy abstracto. Una chava que estudiaba psicoemoción, que es justamente como la conexión del cuerpo con las emociones, se fue como 20 años antes de su muerte, ella se murió hace como 2 años, se fue 20 años de su muerte a Egipto. Y en Egipto, bajo las tumbas, le dio claustrofobia. Bueno, le dio como un ataque porque ella es muy alta y empezó a sentir que era claustrofóbica. Y después, pues toda su vida evitó contacto en lugares cerrados y no iba y no hacía cosas porque decía, no, pues como yo soy claustrofóbica. Pero después cuando se vio forzada de alguna forma, cuando tuvo un diagnóstico de cáncer y tenía que hacerse ciertas tomografías y estar dentro de aparatos gigantes 1 hora, pues si es claustrofóbica, definitivamente se iba a morir en el proceso de... Entonces lo que dijo fue, ok, hasta el día de hoy me he contado que soy claustrofóbica y mi cuerpo claramente reacciona ante esa creencia como claustrofobia. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cuerpo empieza a generar estos síntomas reactivos, no solo porque yo empiezo a creer y ya, pues ya pasa, ya está, ¿no? Sino porque ubican el estrés que les dije, ok, todos tenemos, dependiendo de nuestra educación, un límite tolerable de estrés. Hay personas que tienen muchísima mayor tolerancia ante el estrés, hay personas que tienen mucho menor tolerancia. Pero en un shock hay así como una situación que se le llama como situación ancla, que sobrepasa el límite de estrés y ahí es donde el cuerpo busca adaptarse. Entonces genera síntomas físicos para adaptarse ante este cambio, ante este shock. ¿Sale? Entonces para ella el shock fue estar abajo en las tumbas, en los túneles y sentir que se estaba ahogando. Entonces su cuerpo generó un nivel altísimo de estrés y generó este shock. Por lo que ya después, en situaciones muchísimo más sencillas, pues sentía esa sensación física de claustrofobia. Ok, pero aquí viene el miedo, ¿no? Miedo antes del estrés y ya después la reacción física. Vamos viendo el hilo que se va generando a través de esto. Y el miedo, ¿por qué surge? Por creencias. Ok, entonces, cuando ella tuvo que someterse a estos estudios, 1 semana estuvo practicando hacer meditaciones, cerrando los ojos, diciendo, bueno, ¿qué tal si hasta hoy en día me he dicho que soy claustrofóbica, qué tal si hoy me digo que ya no soy claustrofóbica? Y me la creo. Entonces empezó a hacer como meditaciones donde cerraba los ojos y se imaginaba en un lugar súper cerrado. Y cuando tuvo que hacerse los estudios, no reaccionó su cuerpo con ningún tipo de sensación de claustrofobia, ¿no? Entonces ese es el impacto que tienen nuestras creencias y el poder que tenemos nosotros de autosanarnos. Sí es importante a veces dar con el ancla de cuándo se generó como esa situación de shock, de estrés que hizo que mi cuerpo se tuviera que adaptar. Eso es lo que pasa muchísimo con las alergias en especial, ¿no? Con las alergias es, por ejemplo, quizá pueden estar hablando, puede estar en una reunión de trabajo y yo soy una persona bastante dedicada al trabajo y estoy comiéndome unas, ¿cómo se llaman las cosas verdes? No, bueno, voy a decir garbanzos porque no me acordé, pero unos garbanzos, ¿no? Y desarrollo una alergia al garbanzo en ese momento porque estamos hablando de situaciones donde quieren quizá ascenderme porque saben que mi trabajo es increíble, pero yo justo ese día, horas antes, recibí una llamada donde me estaban diciendo que me cancelaban todo un pedido internacional y me tenían que devolver todo el dinero, entonces había fracasado y yo no sabía cómo decirles. Entonces tuve un nivel de estrés brutal que mi cuerpo, cuando sintió ese estrés, lo que estaba yo ingresando a mi cuerpo fue el garbanzo. Entonces a la próxima, ahí quizá me siento mal y lo asimila, pero a la próxima que yo coma garbanzo, de repente, ¡pum!, mi cuerpo va a tener todas estas reacciones físicas porque va a recordar ese trauma, shock de estrés. Así más o menos se van generando las alergias, ¿no? Pero bueno, en el cuerpo, por ejemplo, cuando hablamos del lado derecho y del lado izquierdo, a nivel general, el lado derecho de nuestro cuerpo está regido por el cerebro izquierdo, ¿sale? El cerebro izquierdo, pues obviamente hay interconexiones y todo, pero generalmente es mucho más cuadrado, estructurado, se le puede relacionar como con el padre, el símbolo del sol, las metas, objetivos, ¿no? Lo más
lo más estricto. Entonces habla de la función paterna. Pero entonces mi cuerpo, si de la parte es mi cerebro izquierdo, mi cuerpo lo va a reflejar en el lado derecho. Si yo cojeo de un lado derecho, si yo traigo más dificultades, no sé, en el hombro derecho, en la espalda del lado derecho, pues está hablando de alguna dificultad con mi propia masculinidad y con mi propia figura del padre. Si es el lado izquierdo, es con la figura materna, con la propia madre, madre simbólica. Y bueno, esto como a nivel general, ¿no? Recuerden que todo síntoma varía y varía de la historia de cada persona. Cuando el cuerpo te manifiesta un síntoma, de verdad que hasta los cabellos que tienes puestos están contados por algo. Todo es por algo. Por ejemplo, lo podemos ver en grande escala. El otro día estaba hablando con un maestro que se llama Fernando Silva y hablábamos acerca de cómo llegó el COVID, ¿no? A nivel mundial. Esto también habla de qué está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, hubo una bomba en Irak. Hubo acontecimientos a inicios de año que fueron de susto. Hubo cierta quema en la Amazonas, en Australia. Y todos esos acontecimientos son susto. ¿El susto qué es? Suspiro, ¿no? Y el suspiro se va hacia los pulmones. ¿Y qué tenemos ahorita? Pues un virus que llega y ataca los pulmones, ataca el aire. Pero el pulmón habla de espacio personal, de melancolía, de miedo. Ese es el significado de los pulmones. Por ejemplo, el páncreas es la ingratitud. Nos morimos de hambre por la ingratitud. Cuando nos duele la garganta, muchas veces es la dificultad de la voz, de poder dar mandatos, de poder ser líder, de poder expresarme, ¿no? Tartamudos, por ejemplo, habla directamente de una dificultad con la figura de autoridad, de no ser su propia figura de autoridad y tener algún trauma, algún shock con la figura de autoridad como tal. Entonces no puede asimilar al padre. El hígado habla como de la adaptación, la necesidad de adaptación, de subsistencia, el enojo. Entonces, bueno, después también podemos ver, por ejemplo, aquí en México es famosísimo. Se me fue el nombre de esta enfermedad. ¿De la sangre? ¿Tuberculosis? No. ¿Leucemia? No. No. Es del azúcar. Diabetes. Bueno, una disculpa, chavos. Y la diabetes, pues es exceso de azúcar, ¿no? Azúcar que consumimos. ¿Pero por qué estamos consumiendo el exceso de azúcar? Porque falta dulce a la vida. Suele estar relacionado con personas que son workaholic, que no saben darse ese tiempo, ese disfrute, que no saben ser cromañón, ¿no? Juguetones, lúdicos, jugar con la vida, disfrutar. El intestino delgado suele hablarnos como de preocupación y ansiedad. El estómago nos está hablando de la hiperresponsabilidad y no poder asimilar el amor. Porque el estómago, si se fijan, está ahí también el vaso, el páncreas, el hígado. Pero el estómago se alimenta primeritito de la leche materna. Y eso es amor, es el amor de madre. El alimento es amor, ¿no? Entonces, por eso también le tenemos una pasión increíble al alimento, porque es amor, nos da vida. Y es la falta de asimilar el amor, lo que también se ve en el estómago. Y esta hiperresponsabilidad y hipertrabajo, ¿no? O sea, ahí volvemos, falta de felicidad, de disfrute. Podemos ver también, hemos visto en casos, y se ha como sistematizado de alguna forma, que la rivalidad de la madre con la hija se suele observar en el pecho derecho. Y la rivalidad de la madre con el hijo masculino es en el pecho izquierdo. Porque ¿se acuerdan esto que les dije sobre derecho y izquierdo? Femenino y masculino. Y pues bueno, el riñón habla acerca de territorio, de miedo, falta de autoestima. La vejiga nos habla de desesperanza. Y todo esto tenemos que entender que de verdad esto yo les estoy hablando como lo que se ha ido sacando a través de los estudios. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que la psicología como tal no empezó a estudiar las enfermedades físicas. Claro que las empezó a estudiar y eso fue desde, por ejemplo, lo Gestalt, ¿no? De cómo el cuerpo nos puede hablar. Pero como realmente hemos llegado a esta sistematización,
donde yo les estoy como compartiendo un poquito más cómo es que se somatiza la emoción. Somatizar es que se lleva la emoción al cuerpo, ¿no? Es a través de los médicos científicos que encontraron que les quedaba muy corto y muy cuadrados sus esquemas y empezaron entonces, unos se acercaron a través de la física cuántica, otros empezaron a acercar a través del psicoanálisis y empezaron a integrar todas estas piezas que faltaban y a darse cuenta que el cuerpo nos está hablando. Yo todo esto lo he aprendido de médicos que eran 100% cuadrados y racionales y la experiencia en su vida les dio a tener que abrirse porque se dieron cuenta que toda enfermedad con la que trataban tenía un núcleo emocional de conflicto. Y todos tenemos núcleos emocionales de conflicto. Ahorita voy a dar ahora unos ejemplos de alergias. Por ejemplo, de alergias, la leche, ser alérgico a lácteos, habla de la alergia a la madre. Puede ser madre tóxica o madre ausente. Acordémonos que tanto exceso como carencia es lo que nos marca como una huella adentro de nosotros. Si nos dan exceso de amor o carencia de amor, marca lo mismo, ¿no? Entonces puede ser ausencia de madre o una madre súper tóxica. Una madre que constantemente quería darme alimento y estar bien y estar al pendiente y me asfixiaba. Entonces yo desarrollo una alergia hacia la leche. O puede ser una madre que por falta de tiempo, porque tenía que trabajar, porque le dolía mucho cuando daba busto, cuando daba pecho, pues el bebé no pudo tener el pecho de su madre, se lo cortaron. Y en ese momento, pues ya después desarrolla una alergia hacia el lácteo, ¿no? Después el gluten suele hablar como del pan, el pan que une a la familia, ¿no? Si lo vemos como desde esta mesa cristiana, el pan es lo que nos une. Entonces, pero está realmente relacionado con la función paterna, más que con la materna. Porque el padre, pues es como el padre de familia, quien brinda el pan, el alimento a la casa. Y suele estar un poquito relacionado el gluten con un papá un poco tiránico, un papá a quien se le teme, un papá a quien no se le entiende, quien está distante y no está en la cohesión familiar. Porque el pan es como la cohesión familiar, justamente, lo que integra a todo. Bueno, ya después también, por ejemplo, aquí hay unos datos curiosos acerca de las patologías en los pies y en las manos. En las manos también hablamos de la función paterna y en los pies hablamos de la función materna, ¿no? Porque la tierra nos está literalmente nutriendo constantemente a través de los pies. Antes nosotros pues caminábamos descalzos y en la tierra, en el pasto, entonces nos estábamos nutriendo de la tierra. Entonces también tiene que ver con un conflicto materno. Cuando tenemos en la zona de la matriz, las mujeres, hay muchas mujeres que tienen, por ejemplo, dificultades en la menstruación, quistes en los ovarios, en la zona de la matriz. Habla muchísimo con la propia feminidad, con la propia maternidad, es decir, ser madre de uno mismo, dificultad en las relaciones sexuales, en aceptar mi propia sexualidad, en vivir mi sexualidad libre y sin culpas. Eso se refleja muchísimo en la matriz como tal. Y luego también vienen como estos rollos acerca de, por ejemplo, si hubo un abuso en mi mamá o en mi abuela, se tiende a somatizar cuando no es expresado y no es liberado y sanado. Se tiende a somatizar y a través de la epigenética se ve que hay más predisposición para esas personas de desarrollar quistes en los ovarios, dificultad en la menstruación, dolores muy fuertes de cólicos. Y esto aparte con las creencias de las mamás, que seguramente les van metiendo como ciertos miedos por sus heridas no sanadas, y pues propicia tener estas creencias, que estas creencias expresan el gen que está dentro de mi ADN, ¿ok? Espero que todo vaya quedando un poquito claro. Ya casi estamos acabando. También después podemos hablar acerca como por ejemplo de los pelos de animales. Pues el perro es bastante fiel, ¿no? Entonces puede ser como acerca de algo de la fidelidad misma, de los gatos, por ejemplo. El gato es una persona independiente, entonces podría tener que ver con algo acerca de nuestra propia independencia y la dificultad que tenemos. Pero tenemos que entender que las alergias son justo, como les dije, en un momento de estrés, así, shock, ¡pum!, que brota gigante. Entonces nuestro cuerpo genera una adaptación y una reacción instantánea ante lo que siente que es tóxico. Pero lo que está asimilando que es tóxico es el alimento o lo que está oliendo o lo que está tocando, cuando realmente lo que le está intoxicando es un estrés inconsciente que está ahí adentro, que está procesando. Quizás hasta puede ser, por ejemplo,
puede ser una cosa bastante simple y no nos damos cuenta. Puede ser que yo de chiquita fui abusada y lo reprimí tanto. Voy en la calle y estoy viendo que un señor jalonea a una niña y la sube a un coche, y eso a mí ya fue lo suficiente para recordarme en mi inconsciente ese evento traumático, y yo en ese momento quizá estoy comiendo palomitas. Entonces genero una reacción ante las palomitas, una reacción alérgica. Y así se va haciendo. Y quizá yo nunca me di cuenta que simplemente dije, ¡ay, qué señor tan agresivo! Pero yo no capté que me estaba recordando a mi propio abuso de pequeña y que por eso generé un estrés, el cortisol hinchó mi cuerpo y generó una adaptación biológica ante esa emoción. ¡Tarán! ¿Qué tal? Está bien interesante este tema, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta. No sé ustedes qué tal. Pero pues con esto acabamos el día de hoy. Chavos, chavas, amigos, seres, personas. Bueno, ya dije que no les voy a decir personas, les voy a decir seres, porque persona significa máscara en griego. Y pues no hay que usar las máscaras, ¿verdad? Hay que ser reales. ¡Auch! Pero bueno, los espero en el próximo episodio. Espero que le echen ojo a su cuerpo, a lo que les está diciendo, porque desde un ligero dolor de cabeza, comezón en la piel, ardor en los ojos, dolor de garganta, dolor en el estómago, diarrea, todo nos está hablando acerca de cómo estamos internamente. Y son alertas antes de tener una enfermedad como cáncer, como alguna enfermedad degenerativa autoinmune que no pueda ser sanada, y antes de destrozar nuestra vida proyectando culpas en los demás. Ahora sí, muchas gracias por escucharme y los espero en 15 días. ¡Abrazo!